don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, después de lo que ha ocurrido en la pelea estelar de este último evento de UFC 293, que precisamente el campeón de las 185 libras fue despojado de su título, o sea, ahora el ex campeón precisamente Israel Adesanya, por parte de Sean Strickland. Sean Strickland, como ya les dije en el video que hablé sobre el análisis de esa pelea, impresionante lo que hizo, el desempeño de la noche. Prácticamente tuvo uno de los desempeños de la noche. Impresionante lo de Sean Strickland. Cómo le ganó ese título de la manera que nadie pensaba que la iba a ganar. Todo el mundo pensaba que iba a ser un caos en caso de que él ganara, pero muy poca gente veía que esto iba a ser algo real, que iba a ocurrir. Y que por otro lado todo el mundo estaba de acuerdo de que iba a ser la pelea más fácil de los últimos 5 años para Israel Adesanya, de que iba a ser una pelea prácticamente de trámite, un regalo, un hueso que le lanzó la UFC a precisamente a Adesanya para que se mantuviera activo como a él le gusta estar, que es todo el tiempo activo, etc. Pero vimos después lo que logró hacer precisamente Sean Strickland. Logró proponer algo que es más de lo mismo en cuanto al juego de pelea que siempre tiene Strickland. Ese juego de pelea que es todo el tiempo hacia adelante, cubriéndose con el hombro, incluyó algunas patadas frontales también, incluyó un poco de Muay Thai, ¿no? Subiéndose rodillas, pero que en general hizo prácticamente lo básico que él tiene, tirar ese 1-2. Ganó el campeonato mundial tirando 1-2, tirando el jab y tirando el 2, tirando el recto. 1-2 todo el tiempo, nada más. O sea, poquitas cosas más. Prácticamente no hizo nada fuera de lo común. Tiró ese 1-2, de vez en cuando tiraba alguno que otro volado, pero prácticamente se mantuvo en el 1-2 y de esta forma se llevó el campeonato de las 185 libras y desde mi punto de vista se merece realmente un aplauso por el desempeño que tuvo. Ahora bien, luego de todo eso, precisamente Dana White estuvo hablando en la conferencia de prensa posterior a ese evento de UFC sobre qué pudiera ocurrir en esta división de las 185 libras y desde mi punto de vista fue algo que me llamó la atención porque si bien la UFC desde hace muchísimo tiempo está viendo que ciertas divisiones se le estaban quedando estancadas, que no había movimiento en esas divisiones y que por lo tanto las peleas se le estaban volviendo un poco aburridas, entre comillas, desde mi punto de vista. Ejemplo de todo esto, la división de las 170 libras, la división de las 165 libras, la división de las 145 libras, la división de las 135 libras también, cada una con sus campeones respectivos en aquel momento. Dígase Kamaru Usman en la 170, díganse en la 185 precisamente Israel Adesanya, dígase en la 145 precisamente el mismísimo Alexander Volkanovski y en la 35 con Aljamain Sterling en las 135 libras. Todas estas divisiones actualmente, exceptuando por supuesto las 145 libras, cambiaron de campeón. Sean O'Malley logró derrotar precisamente a Aljamain Sterling y Dana White no le quiere dar esa revancha a él. En las 170 libras, por ejemplo, Leon Edwards logra destornar a Kamaru Usman, le dan la revancha y vuelve a perder. Pero en esta ocasión, contra precisamente Israel Adesanya y Sean Strickland, ¿no? Lo que está pasando ahora es que la UFC quiere la revancha, pero ¿por qué le van a dar la revancha actualmente a Israel Adesanya? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, y antemano Israel Adesanya no es un peleador que me desagrada, es un peleador que me gusta mucho, etc. O sea, no es tirándole el hate ahí ni nada por el estilo, no es tirándole la mala. Pero desde mi punto de vista, actualmente no creo que se merezca una revancha. Creo que contra, por ejemplo, Alex Pereira, que incluso fue peor porque recibió un TKO, sí merecía su revancha inmediata porque había sido sumamente dominante a lo largo de todos esos años. Sin embargo, ahora es la primera defensa que tiene Israel Adesanya por el título luego de que lo vuelve a ganar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no debería tener una revancha inmediata. Sin embargo, Dana White quiere la revancha inmediata y yo estoy 100% seguro de que Israel Adesanya también quiere esa revancha, a pesar de que no haya hablado mucho sobre el tema, etc. Porque precisamente después de esa conferencia de prensa, cuando Israel Adesanya iba a hacer su parte de la conferencia de prensa posterior a la pelea, no la hizo. Dejó a su entrenador hacer esa entrevista por él, porque él se sentía, como sea, se sentía mal, quería estar con su familia, etc. Fue una derrota bastante humillante desde mi punto de vista, por el hecho de contra quién fue, contra un tipo que las expectativas eran bastante bajas de lo que iba a ocurrir en esa pelea. Todo el mundo estaba de acuerdo en que Israel Adesanya iba a pasear la distancia, iba a dar una paliza. Yo estaba viendo, recuerdo que estaba viendo los countdown y todas estas cosas, estaba viendo los pesajes, todo esto, y yo me decía, ¿qué paliza te van a dar
Sean Strickland. ¿Qué paliza te va a dar Israel Adesanya? Va a acabar contigo. Va a acabar contigo. Y no fue así. No fue así. Dio la sorpresa, no solamente de la noche, sino que dio una de las mayores sorpresas dentro de la UFC de todos los tiempos, gente. ¿Quién te iba a decir a ti hace unos días atrás, hace una semana atrás, que Sean Strickland iba a dominar a Israel Adesanya de la forma en que lo hizo? Lo iba a dominar en el striking. Si alguien te dijera, tú le decías, estás loco, esto no va a ocurrir así. En todo caso, Sean Strickland tiene la posibilidad de ganar si es por un KO. Entonces, dígase todo esto. Precisamente Dana White quiere mantener a Israel Adesanya hablando por el título o cerca del título cuando la división estaba estancada y que ahora mismo ha vuelto a sentir un shock la división. ¿Ok? La división desde que Alex Pereira entró a la compañía se metió en shock porque precisamente destrona al campeón, el campeón recupera, eso estuvo muy bien. O sea, destrona a Israel Adesanya recupera su cinturón y ahora vuelve a perder su cinturón contra Sean Strickland. Y yo creo que la UFC debería aprovechar esta situación para poner a otros peleadores a llegar a ese cinturón, a que alguien más lo pueda tener y que Israel Adesanya vuelva a encadenar una serie de victorias consecutivas, dígase 1 o 2 victorias, ¿ok? Y recupere ese valor que él tenía o que él, desde mi punto de vista, tiene para Dana White, pero que desde mi punto de vista personal, ahora mismo no debería tenerlo, ¿ok? Que es esa valía por el cinturón. Creo que se la tiene que ganar otra vez. Creo que la tiene que ganar otra vez. Porque como el mismo Sean Strickland dice, ¿ok? El que pierda con él debería sentirse avergonzado porque Sean Strickland es un tipo que no es algo fuera de lo normal. No, es un tipo que se mantiene en lo básico, como le he dicho muchas veces. Pero que esto que él hace básico, lo hace muy bien, ¿ok? Y precisamente ahora lo demostró, lo hizo perfecto, lo hizo perfecto. Lo hizo de la forma en que tenía que hacerlo para ganarle a un tipo como Israel Adesanya, un tipo tan dominante como Israel Adesanya. Entonces yo creo que con lo nuevo que se está cocinando dentro de esta división de las 185 libras, viendo todos los prospectos que están subiendo poco a poco, incluso viendo lo que va a pasar entre Pablo Costa y Khamzat Chimaev, que es otra cosa que debería tomarse en consideración, ¿ok? Todas estas cosas, todo lo que puede pasar en torno a esa pelea, todo lo que puede surgir de esa pelea, ¿ok? ¿Qué peleador puede surgir de esa pelea? Puede surgir Khamzat Chimaev, puede surgir Pablo Costa, cualquiera de los dos, pero el problema es que en el top de la división van a haber otros nombres interesantes, peleas diferentes, que pueden hacer que las 185 libras vuelvan a ser una división que llame muchísimo la atención. Y yo creo que después de esto que ocurrió con Sean Strickland, es una división ahora mismo que está al borde de la locura. Está al borde de la locura porque ahora mismo sí puede cualquier otro peleador llegar a obtener ese cinturón. Ahora mismo el cinturón es papa caliente, cualquiera se lo puede llevar, cualquiera lo puede pasar de mano en mano. Porque Sean Strickland acaba de demostrar o acaba de tumbar ese pedestal que estaba en esa división que era precisamente Israel Adesanya. Ese pedestal durísimo que había de tumbar. Que por un lado Alex Pereira lo tumbó, pero después, ¿de qué forma se recuperó? ¿Ok? ¿De qué forma Israel Adesanya logró recuperar ese cinturón por un KO fulminante? ¿Puede ocurrir otra vez? Sí, yo creo que sí puede ocurrir. Yo creo que si le dan la revancha a Israel Adesanya, sigo diciendo que puede ganarle a Sean Strickland. No sé por qué, pero sigo diciendo que puede ganarle. ¿Ok? A pesar de que Sean Strickland demostró lo que demostró, creo que una revancha pudiera perder contra Israel Adesanya. Creo que tiene las armas, creo que tiene precisamente al lado de él, los entrenadores suficientemente capaz, me refiero, para que le muestren otro camino diferente, un camino un poco más diferente, algunas piedras, quitarle del centro y puede ganar en una revancha inmediata. A pesar de todo esto, creo que no deberían darle la revancha inmediata a Israel Adesanya. Creo que él debería ir a pelear en una o dos ocasiones contra diferentes top de la división y que de esta forma vuelva a ganarse ese derecho a la oportunidad titular, a la oportunidad por el cinturón, gente. Desde mi punto de vista, ¿ok? Aunque, dicho todo esto, yo creo que Dana White sigue viendo a Israel Adesanya como un negocio mayor que cualquier otro que esté en el top de la división, exceptuando por supuesto a Khamzat Chimaev, que actualmente no está en el top, pero que muy probablemente pudiera estarlo en esta pelea contra Pablo Costa, ya sea si le gana, ya sea si lo pierde, puede entrar cerca del top 5, ¿ok? Y esto es algo que él pudiese aprovechar de una forma u otra. Dicho esto, también el mismísimo Pablo Costa, ganando esta pelea contra Khamzat Chimaev, pudiera obtener la oportunidad titular, entre comillas. Pero a pesar de todo esto, y a pesar de que, por ejemplo, ellos dos son peleadores que llaman muchísimo la atención, son peleadores que venden muy bien sus peleas, etc., yo creo que él sigue viendo a Israel Adesanya como el tipo en esa división que vende por encima de todos los demás. Yo creo que este es el negocio que precisamente Dana White está viendo. ¿Ok?
A pesar de la derrota que tiene, yo creo que esta derrota, volver a llegar a pelear por el cinturón y retomar el cinturón de manera espectacular, yo creo que es algo que vende mucho más que mover un poco la división desde el punto de vista de Dana White. Yo creo que esto es lo que él está viendo. Por lo que pasó precisamente contra Alex Pereira, por ejemplo, que Israel Adesanya fue derrotado por un TKO, pero cuando vuelve, cuando hace la revancha inmediata, gana de forma espectacular, gente. Y de esto se estuvo hablando hasta prácticamente los otros días. Entonces yo creo que algo parecido a esto, si vuelve a ocurrir con Israel Adesanya, yo creo que daría un boom. Creo que fuera otro golpe más encima de la mesa. Yo creo que este es el punto de vista que está tomando Dana White, desde mi opinión, por supuesto. Yo creo que esto es lo que él está viendo. Aunque, como les digo, desde mi punto de vista, debería aprovechar actualmente para que la división se mueva, para que tome otro curso la división, para que ocurran cosas diferentes en la división y que de una forma u otra llamen la atención del público. Pero como ya les digo, Israel Adesanya sigue siendo un peleador que llama la atención, sigue siendo un peleador sumamente interesante de ver y que la gente quiere ver. Ya sea para verlo perder, ya sea para verlo ganar, pero que la gente lo quiere ver. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.